A la tercera edición. 42 años después de escrito este libro, y a los 34 de su segunda edición, se publica ahora una tercera. Ni corregida y aumentada como es de uso, esta reproduce cabalmente el contexto de las dos precedentes a fin de mantener auténtico su valor documental. El lector del presente trabajo habrá de evaluarlo a la luz del acontecer histórico, especialmente americano, en el lapso transcurrido desde 1928. Consideración de perspectiva sin duda pertinente para una justa apreciación de sus enfoques y planteamientos. Los cuales, en su esencia, ratificó, habida cuenta, claro está, del espacio y el tiempo en que fueron formulados. De los grandes sucesos acaecidos en los 4 últimos decenios, el mayor ha sido la Segunda Gran Guerra que conflagró al mundo de 1939 a 1945. Acerca de su posibilidad de inminencia, se escribió previsiblemente en el capítulo 5 de este libro, que no ha de ser un acontecimiento que pueda sorprendernos. Ello no obstante, lo que sí debe considerarse como un carácter inesperado de aquel terrible conflicto universal, es el movimiento político que le dio origen y la ideología racista del nuevo tipo de imperialismo, que promovió el insólito y veloz surgimiento y prepotencia del Partido Nacional Socialista Alemán, acaudillado por Hitler cuando un imperialismo adopta como ideario las diferencias raciales, proclama que los hombres son superiores o inferiores según la sangre que llevan en sus venas y el color de su piel, entonces los pueblos que no pertenecen a la raza escogida y destinada al dominio del mundo deben temer 2 veces la victoria de aquel imperialismo. Porque no solo trae la hegemonía económica, la explotación y el sojuzgamiento de los pueblos por razón de su pobreza o debilidad, sino el derecho de esclavizarlos porque son racialmente inferiores. Y esa es la esencia de la filosofía nazi-fascista que entraña la lucha de razas. Con el súbito advenimiento y veloz predominancia del nazismo, que proclamaba el derecho de señorío de la raza ario-germana sobre las demás de la humanidad, apareció aquel nuevo cariz agresivo del desafío imperialista y una suplantación xenófoba de la lucha de clases por la lucha de razas. Que en cuanto atañe a Indoamérica, la condenación por el dogma racista hitleriano de nuestro mestizaje resalta paladina en las páginas de Mi lucha. Norteamérica, cuya población consiste en su mayor parte de elementos germánicos que se mezclan muy poco con las razas inferiores de color, ostenta un tipo humano y una cultura diferentes de aquellas de Centro y Sudamérica donde principalmente los inmigrantes latinos se han mezclado con los aborígenes en gran escala. Por este solo ejemplo, se puede reconocer clara y distintamente la influencia de la mezcla de razas. La ariogermánica del continente norteamericano, que se conserva pura y menos mezclada, ha llegado a ser la dominadora de aquel hemisferio y permanecerá como tal hasta que él también sea víctima de la vergüenza de la mezcla de sangre. El nacionalsocialismo, tal lo remarca el profesor de Oxford Alan Bullock, acaso el mejor biógrafo y analista contemporáneo de Hitler y su ideología, exaltó constantemente a la fuerza sobre el poder de las ideas. Y el solo tema de la revolución nazi fue el de la dominación revestido con la doctrina de la raza. Hitler proclamaba que en la lucha por la existencia, la idea de raza, según la mitología nazi, cumple el rol de la clase en la concepción marxista. Lo que vemos ante nosotros, escribe en Mi lucha, como obra de la cultura humana hoy día, en arte, ciencia y técnica, es casi exclusivamente el producto creador del hombre de la raza aria. Hitler lo llamaba el Prometeo de la humanidad y dice que si se le excluyera de ella, una profunda oscuridad caería otra vez sobre la tierra y quizá por miles de años la cultura humana perecería y el mundo se transformaría en un desierto. De sus reveladoras conversaciones con el Führer nazi, Hermann Rauschning, ex Gauleiter de Danzig, en el conocido libro Hitler me dijo que las relata, y que el profesor Bullock frecuentemente cita, manifiéstase patente la teoría racista del llamado Ehrenvolk en la ideología hitleriana. La idea de la nación ha sido vaciada de toda sustancia. Debí utilizarla, al principio, por razones de oportunismo histórico. Mas ya, en ese momento yo sabía perfectamente que no podía tener más que un valor transitorio. Dejad la nación a los demócratas y a los liberales. La sustituiremos por un principio nuevo. El de la raza, ya no se tratará de competencia de naciones, sino de lucha de razas, solo sobrevivirá la raza más viril y empedernida. Y el mundo tendrá otra cara. Ese día llegará que podremos entrar en alianza con los nuevos amos de Inglaterra, de Francia y de América.
Mas deberán primero integrarse a nuestro sistema, en ese momento no quedará ya gran cosa, incluso en nuestra tierra alemana, de lo que todavía hoy llaman nacionalismo. Lo que habrá es un acuerdo entre los hombres más fuertes de habla distinta, pero todos oriundos de un mismo tronco étnico, todos miembros de la cofradía universal de los amos y señores de la raza dominadora. El imperialismo tomaba, así, un cariz inesperado. Ni Marx ni sus epígonos y hermeneutas, los teóricos del comunismo ruso, frustrados profetas estos de la clasista revolución mundial, lo habían imaginado en sus dogmáticos itinerarios de la reciente historia. La Gran Alemania, con unos 80 millones de habitantes, enestaba una nueva bandera imperialista que era el bélico emblema germánico de su predominancia y agresión, y proclamaba ante el mundo un programa inaudito. La influencia y proselitismo hitlerianos penetraron contagiosamente a varios países de Europa. Y el movimiento nacionalsocialista, ya aliado con el fascismo italiano que fue su precursor, conflagró en España la guerra civil, sangrienta maniobra preparatoria de la más vasta y terrible que habría de estallar en Europa y proyectarse al mundo inmediatamente después de la imposición de la dictadura militarista de Franco. De esta suerte, el movimiento nacionalsocialista se presentó encubierto bajo invocaciones demagógicas de revolución y socialismo. Mas a los pueblos racialmente calificados como inferiores, o manchados con la vergüenza de la mezcla de sangres, el desafío autocrático de ese imperialismo racista nos impuso formas repentinas de enfrentamiento y resistencia. Los planes del nacionalsocialismo para la penetración de nuestros países indoamericanos han sido revelados por Rauschning en su difundido y célebre libro ya citado. Edificaremos en Brasil una nueva Alemania, le había dicho Hitler a comienzos del verano de 1933, en Brasil, pensaba, se hallarán reunidas todas las condiciones de una revolución capaz de transformar en algunos años un estado gobernado por mestizos corrompidos en un dominio germánico. Hitler, según Rauschning, se interesaba por Argentina y Bolivia en primera línea. Tenía, decía él, buenas razones para creer que el nacionalsocialismo hallaría terreno favorable en aquellos países, se trataba de ganar complicidades en todos los países a conquistar, para eliminar en ellos las influencias de la América del Norte y de los elementos españoles y portugueses. En cuanto a México, Hitler, de acuerdo con Rauschning, hablaba de un país digno de liberarlo de sus amos actuales. Y aseveraba que Alemania sería grande y rica con solo poner la mano sobre el colonialismo mental y político de Indoamérica, aludido en el capítulo 7 de este libro, se puso nuevamente de manifiesto. Surgieron en nuestro continente facciones de remedo nazi-fascista. A despecho de los claros dictámenes condenatorios proclamados por Hitler contra las razas mestizas que forman las mayoritarias bases étnicas de nuestros pueblos, no faltaron adeptos criollos indoamericanos de pieles multicolores que imitaron sus posturas, vistieron sus uniformes y repitieron sus palabras de orden. Se formaron agrupaciones con secuaces de toda procedencia clasista y racial, quienes proclamaban a Hitler como su imperial salvador. Y no tardaron en organizarse camisas doradas en México, camisas verdes en Brasil, camisas pardas en Bolivia y camisas negras en el Perú, nazis, falangistas en Chile y descamisados en Argentina. Algunos gobiernos criollos, proclives al autoritarismo, hallaron en el sistema totalitario nazi-fascista un guión y un dechado. Se redoblaron las hostilidades contra los liberales y demócratas izquierdistas y se dio por hecha la victoria del racismo en el mundo. Los frentes populares, iniciados en Francia en 1934, con la coalición de comunistas, socialistas y radicales bajo la presidencia de Léon Blum, y que habían sido la base política de la derrotada lucha republicana en España, tuvieron también en Chile una efímera repercusión. Pronto el comunismo internacional debió obedecer a una nueva orden de Moscú que significaba un trastrueque radical de su política frente al nazifascismo. El 23 de agosto de 1939, Hitler y Stalin pactaron una virtual alianza bajo el epígrafe de un pacto de no agresión, suscrito en el Kremlin, con ostentoso ceremonial, por Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Mikhailovich Molotov. Para los partidos comunistas, en Rusia y en Europa, especialmente en Gran Bretaña y en Francia, el cambio de frente ruso fue una suprema prueba de disciplina.
Unión Soviética había cambiado en una noche de ser el adelantado campeón contra los agresores alemanes en un aliado y hasta un cómplice de Hitler. Los partidos comunistas salieron de esta prueba a pedir de boca. Los partidos británico y francés, en particular, demostraron que ellos estaban firmemente dispuestos no solamente a anteponer los intereses soviéticos a los de sus propios países, sino también a permanecer verdaderamente inafectados por el peligro de vida en que sus países quedaban. Ellos denunciaron a sus gobiernos como agresores e hicieron eco de Molotov cuando éste ridiculizó la sugerencia de que una ideología como el nacionalsocialismo podía ser destruida por la fuerza o por una guerra criminal sin sentido, camuflada como una lucha por la democracia. En Indoamérica, el contubernio de los corifeos nazis y comunistas se produjo velozmente en un peregrino frente de ultrancista reacción. El aprismo hubo de arrostrar aquella caótica amalgama de apóstatas y oportunistas que unían a los extremismos de derecha e izquierda apresuradamente aliados. El Frente de Comunistas y Nacionalsocialistas, más de una vez previsto por Hitler, según Rauschning, fue recibido jubilosamente por todos los partidos entonces pertenecientes a la Tercera Internacional. Una masiva propaganda belicista y políglota, impartida desde Alemania y Rusia, anunciaba que los supremos autócratas de Berlín y Moscú serían los amos señoreadores del mundo. Conjuntamente, además, el comunismo y el nacionalsocialismo proclamaron que la nueva guerra imperialista era ya un hecho y acusaban de agresoras a las potencias capitalistas. Alemania invadió Polonia el L de septiembre de 1939 y 2 días después Gran Bretaña y Francia declararon el estado de guerra con el país agresor. En la primera etapa de este colosal conflicto se produjo el reparto de Polonia entre los dos aliados nazis soviéticos y la reconquista soviética de Estonia, Lituania y Letonia independizadas del imperialismo zarista al término de la Primera Guerra Mundial. Sucesivamente vencidas Noruega, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo y Francia, ante la complaciente neutralidad de sus partidos comunistas locales, Italia se unió a la guerra contra Francia, el 10 de junio de 1940, y calificó la contienda por boca de Mussolini como la lucha revolucionaria de los pueblos proletarios contra los capitalistas. Empero, cuando un año después, al amanecer del 22 de junio de 1941, Hitler insólitamente traicionó a su aliado soviético y las tropas nazis invadieron de estampida el territorio soviético, el cuadro se trastrocó por completo. Stalin, tras de unos días de estupor, debió requerir angustiosamente ayuda a las potencias burguesas británica y norteamericana, a las que tantas veces había execrado como causantes de la guerra imperialista. Y al alinearse con ellas, el absoluto dictador de Moscú hubo de reconocer que la guerra era una lucha por la democracia y por la libertad de todos los pueblos. Entonces los partidos comunistas renegaron de Hitler y abrazaron, sin más, la causa de sus contendores. Al lado de las tropas imperiales de Gran Bretaña y Estados Unidos, y con el tempestivo y colosal apoyo de estas potencias capitalistas, lucharon a brazo partido los ejércitos soviéticos y sus nuevos aliados hasta la total derrota del nazifascismo en mayo de 1945. El subitáneo y arrasador ataque aéreo japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y la inmediata declaración de guerra de Estados Unidos a Japón y de Alemania e Italia a Estados Unidos, expandieron mundialmente la conflagración bélica y acercó más a ella a nuestra América. Una tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de las repúblicas de nuestro continente fue convocada en Río de Janeiro para enero de 1942. Las dos precedentes se habían realizado, con previsor carácter consultivo, en septiembre de 1939 en Panamá y en julio de 1940 en La Habana. Al inicio de la gran contienda en la cita de Río, se acordó la ruptura de relaciones con las naciones agresoras no sin tomar en cuenta que algunas repúblicas del Caribe les habían ya declarado la guerra inmediatamente después de Pearl Harbor. Fue después de la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, que a exigencia de Stalin, se acordó aconsejar a todos los estados latinoamericanos que rompieran hostilidades con los países nazifascistas. Otro fenómeno remarcable del acontecer mundial desde que este libro fue escrito, ha sido, sin duda, el de la transformación de la Unión Soviética en una superpotencia industrial y militar.
Y dentro de sus indesviables lineamientos señalados por el sistema capitalista de Estado, su indefectible evolución hacia el imperialismo como la más alta etapa del capitalismo. En el capítulo 3, el lector podrá releer mi opinión sobre la realidad económica de Unión Soviética cuando yo la visité. Día llegará en que el socialismo impere en Unión Soviética, escribí entonces. Mientras tanto ha de ser un largo proceso de capitalismo de Estado, que suprima progresivamente la nueva política económica, NEP, establecida por Lenin, y cumpla la misión histórica de industrializar al país. La forma socialista está aún lejana. Y tal lo subrayo en la nota preliminar de la primera edición. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales económicas y políticas, el Estado soviético se halla obligado a convivir con el mundo social que creyó derribar formando parte del engranaje capitalista que proclama suprimir. Pero es más. La Unión Soviética bajo el sistema capitalista estatal se ha industrializado velozmente y ha llegado a la superior etapa del capitalismo, que es la imperialista. Vale decir, ha regresionado políticamente a la misma fisonomía imperial que John Atkinson Hobson describe en su libro clásico Estudio del Imperialismo, 1902. Rusia, escribió Hobson hace 68 años, el único país activamente expansionista del norte, se mantuvo solo en el carácter de su crecimiento imperial, el cual difiere de otros imperialismos en que es principalmente asiático en sus realizaciones, y ha procedido por expansión directa de sus fronteras, apoderándose de una extensión más vasta que en los otros casos de una política colonial regular de dominios territoriales para propósitos de agricultura e industria. Si el lector revisa el libro de Lenin El imperialismo, fase superior del capitalismo, escrito en 1916, cuya edición príncipe apareció antes de la revolución bolchevique en Petrogrado, el 26 de abril de 1917, verá cómo el autor define la expansión imperialista rusa. Finlandia, Polonia, Curlandia, Ucrania, Jiva, Bujara y otros pueblos no rusos del imperio zarista son mencionados en su condición de dominios coloniales. De ellos, solamente Finlandia, sin Viborg, no se halla hoy bajo la anexión o inmediato control soviético. El neoimperialismo ruso, que, según escribía Hobson en 1902, fue principalmente asiático, se ha mantenido en esa orientación periódica por la directa expansión imperial de sus fronteras que vertebran el gran ferrocarril transiberiano, obra iniciada en 1891 e inaugurada en 1905. Mas no solamente extendido hacia el este, sino después de la Segunda Guerra Mundial también hacia Europa, pues si Estonia, Lituania, Curlandia o Letonia, han vuelto a ser colonias rusas, Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Checoslovaquia, con parte de Alemania, se hallan bajo su predominancia. La sentencia de Lenin. Rusia ha batido el récord mundial de la opresión zarista de nacionalidades, es tan aplicable al imperio ruso de hoy como el de los zares de ayer. Importa sumarizar aquí los hechos resaltantes de este proceso que no llegaron a abarcar en sus enfoques los capítulos del presente trabajo escritos en 1928. Unión Soviética, superpotencia contemporánea del capitalismo de Estado, ha cumplido aceleradamente su etapa de industrialización. Se ha emancipado del imperialismo capitalista extranjero, pero ha acumulado ingentes capitales que en parte necesita reinvertir, y ha producido más mercancías de las que sus vastos mercados internos podían absorber. En consecuencia, han debido poner en práctica una dinámica política comercial y financiera expansionista de conquistas de mercados e inversiones de capitales allende sus fronteras. No le han bastado las inmensas áreas geográficas y las grandes poblaciones que desde la época del zarismo ha mantenido bajo su señorío. Después de la Segunda Guerra Mundial, ha acrecentado sus territorios y sus esferas de influencia al igual de los imperialismos que con la exportación de capital adquieren un desarrollo inmenso desde principios del siglo XX, según lo describe y denuncia Lenin en su conocido libro. El capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de su desarrollo, cuando incluso la mano de obra se convierte en mercancía. Mientras el capitalismo es capitalismo, el exceso de capital no se consagra a la elevación del nivel de existencia de las masas en cada país, pues esto significaría la disminución de los beneficios de los capitalistas, sino el acrecentamiento de estos beneficios mediante la exportación de capital al extranjero, a los países atrasados.
En dichos países atrasados el beneficio es extraordinariamente elevado, pues los capitales son escasos, el precio de la tierra poco considerable, los salarios son bajos, las materias primas son baratas. La exportación de capital se convierte en un medio de estimular la exportación de mercancías al extranjero. Todas las precedentes definiciones de Lenin, en su libro de análisis y glosa de la obra fundamental de Hobson, sobre el imperialismo, se han reproducido ya en la etapa culminante del proceso de superdesarrollo industrial posrevolucionario soviético bajo la égida del capitalismo de Estado, del cual el propio Lenin escribió en 1918 que constituiría un progreso en relación con el estado de cosas de nuestra revolución. Y del que con iluso optimismo, en cuanto a los plazos entonces prefijados, vaticinó que, si por ejemplo tuviéramos establecido aquí en 6 meses el capitalismo de Estado, esto sería un éxito enorme y la mejor garantía de que en un año tendríamos en Rusia el socialismo definitivamente consolidado e invencible. Porque el socialismo, en efecto, no es más que la etapa que sigue el monopolio capitalista de Estado. Y el monopolio capitalista estatal representa la más perfecta preparación material del socialismo. Es el último peldaño de la escalera que conduce al socialismo. Lenin equivocó completamente los plazos de la duración del tránsito entre el comunismo de guerra y el socialismo, según él mismo lo confiesa. No previó que los 6 meses imaginados por él como término del cabal advenimiento del socialismo en Rusia sobrepasarían el medio siglo. Ni que aún hoy mismo no solamente se han restaurado y prevalecen las normas económicas del sistema capitalista estatal en Unión Soviética, sino que debido a ellas su gran desenvolvimiento industrial ha culminado en la superior y más alta etapa del capitalismo, que es la imperialista. Engels había definido a la esclavitud como una forma dominante de producción, que superó a la del Estado comunal primitivo, y subrayó que solo la esclavitud hizo posible la división del trabajo entre la agricultura y la industria en vasta escala, y de ahí la expansión del mundo antiguo, el helénico. Lenin, al seguir este enfoque dialéctico, describe al capitalismo como un mal en relación con el socialismo, pero como un bien en relación con el régimen feudal. La pequeña producción, la deformación burocrática que resulta de la dispersión de los pequeños productores. Y, prosiguiendo con su argumentación en defensa del capitalismo de Estado, decía a los comunistas rusos en 1921. Desde el momento en que somos incapaces de pasar inmediatamente de la pequeña producción al socialismo, el capitalismo es inevitable como producto natural de la pequeña producción y del cambio y debemos utilizar este capitalismo, en particular dirigiéndole en el sentido del capitalismo de Estado, como un eslabón intermedio entre la pequeña producción y el socialismo. 34. Este capitalismo de Estado significa, según Lenin, hacer concesiones al capital privado. 35 no solamente ruso sino también extranjero. Y al advertir cómo se comete una porción de errores comparando al capitalismo de Estado y el socialismo, reitera que, implantando el capitalismo de Estado en forma de concesiones, el poder de los soviets refuerza la gran producción contra la pequeña, el elemento progresivo contra el reaccionario, la máquina contra el brazo. Aumenta la suma de productos de la gran industria de que dispone, retención proporcional, y fortifica el orden económico gubernamental en oposición a la anarquía pequeño-burguesa. Esta política de las concesiones, dirigida con la medida y la prudencia necesarias, contribuiría, sin duda alguna, a mejorar rápidamente, hasta cierto punto poco considerable, el estado de la producción y la suerte de los obreros y campesinos a costa, naturalmente, de ciertos sacrificios, entregando al capitalismo decenas y decenas de millones de puts de nuestros más valiosos productos. Las concesiones son seguramente la forma más simple, más clara, más exactamente definida, revestida por el capitalismo de Estado en el interior del sistema soviético. Tenemos aquí un contrato escrito y formal con el capitalismo occidental más culto y más desarrollado. Ya adelante, en el mismo libro y capítulo, Lenin agrega. La política de concesiones, en caso de éxito, nos dará un pequeño número de grandes empresas ejemplares, en relación con las nuestras, al nivel del capitalismo contemporáneo más avanzado. Al final de algunas decenas de años, remarca, estas empresas pasarán enteramente a nuestras manos, así, el Estado da en arriendo a un empresario capitalista cierto establecimiento, explotación, bosque virgen, territorio agrícola, etc., que le pertenece. El contrato de arrendamiento es semejante a los contratos de concesiones.
porque el concesionario es muy fácil de vigilar, pero el cooperador muy difícil. Y cuanto al trato con el capitalismo nacional o extranjero, Lenin en su discurso del 17 de octubre de 1921, ante el Congreso de Educación Política celebrado en Moscú, cuyo contexto aparece en su citado libro El capitalismo de Estado y el impuesto en especies, dijo lo siguiente: tomad la dirección económica. Los capitalistas trabajarán a nuestro lado. A vuestro lado estarán también los capitalistas extranjeros, los concesionarios, los arrendadores. Ganarán beneficios de muchos cientos por ciento y enriquecerán a vuestro lado. Que se enriquezcan, no importa. Pero vosotros aprenderéis de ellos el arte de administrar la economía nacional y solamente entonces sabréis crear la República Comunista. Es necesario aprender enseguida. Todo aplazamiento sería un enorme crimen. Es necesario estudiar esta ciencia. Esta ciencia dura y severa, algunas veces cruel, porque no hay otra solución. Después de la muerte de Lenin, Stalin, ávido de poder, desencadenó su implacable tiranía contra la oposición, hasta exterminar sangrientamente a tantos de los principales protagonistas de la insurrección y triunfo de 1917, y las tesis leninistas sobre el capitalismo de Estado y el impuesto en especies fueron teóricamente revisadas y contradichas. Stalin, el nuevo Genghis Khan, como una de sus víctimas, Nicolás Bukharin, lo llamara, escribió el 25 de enero de 1926, que en 1921, cuando Lenin concebía el capitalismo de Estado, como la forma fundamental posible de nuestra actividad económica, esta era suficiente y satisfactoria. Pero hoy ese modo de tratar el asunto ya no basta y está superado por la historia, pues de entonces a aquí los tiempos han cambiado. La industria socialista se ha desarrollado en nuestro país, el capitalismo de Estado ha echado raíces en la medida apetecida y la cooperación que abarca actualmente más de una decena de millones de miembros ha comenzado a vincularse ya a la industria socialista. Y aquí se apoyó otra de las rectificaciones del estalinismo en los dictámenes leninistas sobre el capitalismo de Estado para suplantarlos con la fórmula del triunfo del socialismo en un solo país. Ya desde su polémica con Trotsky en 1924, al rechazar el enunciado de la revolución permanente como una variante del menchevismo, o como la desesperación permanente, Stalin esgrimió la tesis de que no era necesario el apoyo estatal directo del proletariado europeo para mantenerse en el poder, tal lo preconizaba el planteamiento trotskista. En 1929, año llamado por él del Gran Viraje, Stalin declaró: marchamos a todo vapor por el camino de la industrialización hacia el socialismo, dejando a la saga el atraso secular de la vieja Rusia. Así, siempre invocando a su placer y conveniencia a Lenin, Stalin dejó atrás la concepción leninista del capitalismo de Estado. En 1933 había hecho el balance del primer plan quinquenal y en 1936 exaltó la nueva constitución de Unión Soviética en un discurso que revisa el cuadro de la economía soviética desde la abolida nueva política económica, NEP, leninista hasta la revisada por él, en la cual, según su decir, la explotación del hombre por el hombre ha sido suprimida. Fue entonces cuando Stalin desafió la ola fangosa del fascismo que vomita sobre el movimiento socialista de la clase obrera y pisotea en el lodo de las aspiraciones democráticas los mejores hombres del mundo SIC. Pero 3 años después, como ya se ha referido, se celebraba en Moscú la alianza nazi-soviética, después del lapso de las sangrientas purgas, de la década de 1930, que ejecutaron a millones de kulaks y a todos los dirigentes de la oposición anti-staliniana, cuya dramática denuncia ha dirigido al mundo el sabio soviético Andrei Dmitrievich Sájarov, llamado el padre de la bomba de hidrógeno. Aquel pacto claudicante siguió, repitámoslo, el que enfiló en un mismo frente vencedor a Rusia con el Imperio Británico y Estados Unidos. Cuando Stalin hubo de transar con la Iglesia Ortodoxa rusa y disolver la Tercero Internacional, aferrándose a un exaltado nacionalismo eslavo de defensa de la patria. A la muerte del tirano, en marzo de 1953, los amos interinos fueron reemplazados, pero el régimen antipueblo de Stalin quedó igualmente cruel y al mismo tiempo dogmáticamente estrecho y ciego en su crueldad, comenta Sájarov.
En el XX Congreso del Partido Comunista Soviético, del 14 al 25 de febrero de 1956, Nikita Khrushchev, uno de los adláteres de Stalin, en un sensacional informe, cuyo íntegro contexto nunca ha sido revelado, denunció algunas de las atrocidades cometidas por el déspota georgiano, quien se creyó un superhombre en posesión de dotes soberanas similares a las de un dios. Las revelaciones de Khrushchev, a despecho de que por su carácter secreto solo fueron fragmentariamente publicadas, acusaban a Stalin de haber violado brutalmente los principios de Lenin sobre centralismo democrático y dirección colegiada. Lo responsabilizaban de haber postergado durante 13 años la reunión de los congresos comunistas soviéticos, entre el 18 marzo de 1939 y el X1X, octubre de 1952. De haber ejercido represiones en masa contra la mayoría de los miembros del Comité Central, de haber arrestado y fusilado al 70% de los miembros y candidatos elegidos miembros del Comité Central y del partido en el 17 Congreso con procesos manipulados y confesiones arrancadas por la violencia. Camaradas de probada fidelidad fueron bárbaramente ejecutados. Se instauró la tortura. Casos clamorosos fueron inventados con pruebas falsificadas y basta decir que desde 1954 la Corte Suprema ha rehabilitado a 7.679 personas, pero en gran parte se trata de rehabilitaciones póstumas. En este impresionante discurso de Khrushchev, calificado benignamente por el oficialismo comunista, la tesis contra el culto de la personalidad, o del individuo, quedaron demostrados el inhumano carácter del estalinismo, las represiones de los prisioneros de guerra, que sobrevivieron en los campos de concentración fascista y fueron después lanzados a los campos de concentración estalinistas. El criminal exilio de pueblos enteros condenados a una muerte lenta y la tenebrosa y zoológica clase de antisemitismo que fue característica de la burocracia estalinista y del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, NKVD, de Stalin personalmente, por la ucranofobia característica de Stalin y las leyes draconianas para la protección de la propiedad socialista, que condena 5 años de prisión el robo de un poco de grano en los campos, tal escribe el eminente científico soviético Sájarov, quien se declara obligado a valorar altamente el histórico papel de Khrushchev a despecho de sus lamentables errores en los años subsecuentes y del hecho de que Khrushchev mientras Stalin vivió fue uno de sus colaboradores en el crimen y ocupó numerosos puestos influyentes. Las denuncias del XX Congreso, 1956, repercutieron devastadoramente entre los partidarios del comunismo internacional, originando divisiones y disputas que han deteriorado irremediablemente su unidad, pero fueron cohevas de la nueva política preconizada por Khrushchev, portavoz de la coexistencia pacífica con el mundo del capitalismo occidental. Unión Soviética de posguerra, ya como una superpotencia más del grupo mayor de los países desarrollados de la era atómica, coexiste, negocia, comercia y transa políticamente con los del orbe burgués. La revolución castrista de Cuba, iniciada como movimiento democrático, que ha terminado entregándose al dominio dictatorial totalitario de Moscú, marca el primer paso concreto de la avanzada imperialista soviética en Indoamérica con la implantación de un protectorado soviético en nuestro hemisferio. A tiempo que los enconados antagonismos ideológicos de los dictadores soviéticos con la China revolucionaria, está también en el camino de la utilización bélica de la energía nuclear, a la que ahora acusa de revisionista copartícipe del imperialismo occidental y de promotores del marxismo canónico, abre grandes interrogantes al futuro de la problemática internacional. Desprendida, empero, de la tríada doctrinaria soviética, marxismo, leninismo, estalinismo, la parte que en ella impuso Stalin carismáticamente con su nombre, Unión Soviética ha reivindicado la forma originaria superior del capitalismo de Estado, en su categoría y dimensión actual, de auténtica y escueta doctrina leninista. De esta suerte, la acelerada industrialización estatal ha llevado a Unión Soviética a la fase superior del capitalismo, que es la misma fase imperialista, descrita por Lenin, en su análisis de la obra de Hobson, y que fue llamada por Rosa Luxemburgo su etapa final.
no solamente como poder conquistador de mercados para sus excedentes de producción, y como exportador e inversionista de los ingentes capitales de que dispone, hacia los países subdesarrollados en los cuales busca y extiende sus esferas de influencia, sino como contratante de concesiones procedentes del otro imperialismo, a fin de impulsar con el capital extranjero el desarrollo de sus riquezas todavía inexplotadas. El aprismo, ante el mundo cambiante a cuyos más notables eventos se han referido los parágrafos precedentes, ha mantenido la validez de sus tesis fundamentales. Ha demostrado que es un movimiento autónomo latino-indoamericano, sin ninguna intervención o influencia extranjera. Frente al dogmático comunismo neocolonial importado a nuestros países, ha demostrado también que los partidos comunistas criollos de imitación europea, autotitulados exclusivos partidos de clase obrera o proletaria, estaban destinados al divisionismo y a la frustración en que han epilogado, escindidos en una dispersión faccionalista de variopintas y contrapuestas tendencias y agrupaciones efímeras. Ha visto, además, triunfar el aprismo su tesis normativa de la alianza política de clases oprimidas o amenazadas por el imperialismo, no solamente en la formación de fuertes partidos de masas de izquierda democrática, organizativamente similares al nuestro, sino, a contrapelo, en los miméticos intentos de frentes populares o coaliciones eventuales, que con propósitos electorales han convocado los partidos comunistas, amalgamando grupos políticos de diversas procedencias doctrinarias y clasistas. El profesor y economista de Oxford G. H. Cole, en su obra monumental Historia del Pensamiento Socialista, escribe que el único intento sobresaliente por crear una concepción específicamente latinoamericana del socialismo, si es que se trataba de socialismo, aplicable a las condiciones predominantes, ha sido el del movimiento aprista fundado en México, en 1924, por Víctor Raúl Haya de la Torre, exiliado entonces del Perú. Y agrega que, en términos de teoría y política, el movimiento aprista ha sido la contribución más notable a la formulación de un movimiento social de izquierda peculiarmente latinoamericano. Anota que se ha desarrollado una gran hostilidad entre comunistas y apristas en torno al problema de la lucha de clases. Pero cuando en la década de 1930 adoptaron ante la creciente amenaza del fascismo, la política del Frente Popular, los apristas estaban en posición de decirles que ellos habían estado abogando por esa política desde un principio, y de sostener que el APRA era ya de por sí el Frente Popular que los comunistas querían decir ahora. El profesor Cole, a despecho de su incompleto análisis del movimiento aprista, errado en algunos nombres y fechas, se acerca a una interpretación, si bien un tanto generalizada, no muy distante de la verdad. Y al describir la lucha desigual del aprismo contra la reacción oligárquica y militar interna y la presión imperialista exterior, cree que nuestro movimiento, partidario de una democracia parlamentaria y no de una dictadura, ni proletaria ni de otra especie, anhela, con una pasión ética, a poner fin a la discriminación racial e infundir conciencia y fuerza a un supernacionalismo indoamericano que supere las barreras de color y todas las formas de antagonismo racial. Reconoce al aprismo que, a la larga, su política es la única que ofrece una esperanza real de resolver los problemas económicos del continente latinoamericano. Y al admitir que no es sorprendente, sin embargo, que durante los 30 años de vida del APRA no haya podido llevar adelante una parte de su programa, anota que es posible que demuestre que su valor ha sido más duradero que el de sus rivales. Para el historiador George Pendle, hombre de Oxford también, su enjuiciamiento del aprismo en el capítulo 15 de su History of Latin America remarca que los apristas, o miembros del APRA, abogan por la devolución de la tierra a las comunidades indígenas, un programa económico que elevará a los campesinos por sobre una agricultura de pura subsistencia, y por una campaña para eliminar el analfabetismo entre los indígenas y una legislación laboral avanzada, cuyo principal objetivo es capacitar a los indígenas para que devengan una verdadera parte de la nación peruana, y comenta que no es sorprendente que estas intenciones hayan alarmado a la oligarquía. Pendle cabaliza su juicio al citar textualmente al profesor R. Humphreys, en su libro Evolution of Modern Latin America, cuando califica al APRA como the most remarkable political philosophy Latin America has produced.
El APRA fundamentó su disciplinada formación partidaria aliancista, como la verdadera nueva izquierda latino-indoamericana, en el hecho histórico de que por configurar nuestros países una zona continental económicamente subdesarrollada, en el proceso de transición hacia el desenvolvimiento de las condiciones previas para el impulso inicial hacia una futura madurez, sus clases sociales se hallan también en desarrollo y tránsito. Consecuentemente, no puede considerarse a nuestras sociedades como de fija formación clasista semejante a la de los países de ya lograda predominancia industrial. Nuestros pueblos están viviendo aún socialmente un proceso estructural de evolución y crecimiento correspondiente al de su constante devenir y cambio económico, tanto más veloz y profundo en su transformación cuanto más adelantado y rápido sea su movimiento desarrollista. Coincidiendo, además, nuestra denominación aprista de Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, con los estupendos avances de la gran revolución científica y tecnológica operada en nuestro siglo, y proyectada en los progresivos logros de la alta tecnificación especializada del trabajo, automatismo, electrónica, computadoras, cibernética, etc., que acerca cada vez más al trabajador tradicionalmente llamado del músculo y al intelectual, experto y culto de las economías movidas por una nueva categoría de producción altamente calificada en los niveles superiores del esfuerzo, de la capacitación y de la destreza. El planteamiento doctrinario aprista del imperialismo, que sustenta este libro, como etapa inferior o inicial del capitalismo industrial en los países subdesarrollados, a donde la expansión de aquel llega, es ya, por irrefutable, unánimemente reconocido. Además de corroborar la transición económico-social que tipifica y condiciona el proceso transformador de las estructuras de nuestro continente, depara en sus diversas y sucesivas fases de incremento los caracteres intransferibles de su evolución correspondientes y referidos al espacio y al tiempo en que se implantan y desenvuelven. Esta circunstancia no confirma exactamente la sentencia determinista de Marx, que desautoriza la historia del capitalismo, cuando afirmaba que los países industrialmente más desarrollados no hacen más que poner delante de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir, ni es esclarecida debidamente por la sentencia de Lenin en su ya citado libro sobre el imperialismo, cuando dice que la exportación de capital ejerce una influencia sobre el desarrollo del capitalismo en los países en que aquel es invertido, acelerándolo extraordinariamente. Porque su autor no alcanzó a describir qué clase de influencia o cuál grado de aceleración capitalista son los que se producen a donde el capitalismo llega. Y ni siquiera aplicó el principio de Marx sobre la relación entre el cambio de valores de uso de una clase por los valores de uso de otra, que el imperialismo lleva implícito, con la trascendente observación, también de Marx, de que esa relación varía constantemente con los lugares y los tiempos. De modo que al pasar de soslayo cuáles son las características que condicionan y peculiarizan el inicio del sistema capitalista en los países económicamente colonizados, cuando comienza en ellos su primera inferior etapa, deja asimismo de lado otra advertencia de Marx sobre la inconveniencia de aplicar las mismas reglas y estimativas históricas de espacio y de tiempo a todas las modalidades socioeconómicas. Bien recordadas con el ejemplo de que ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de la sociedad. Acerca de la distorsionada polémica referida a la posición filosófica marxista del aprismo, este libro esgrime los argumentos contenidos particularmente en su capítulo sexto, que, debidamente leídos, no dejan lugar a duda acerca de nuestra línea dialéctica, si realmente se sabe lo que dialéctica significa, en el lenguaje auténtico de Hegel y de Marx. A los patriarcas criollos de la ortodoxia marxista, importada y repetida servil y reiteradamente en Indoamérica, se les ha recordado más de una vez una sentencia de Lenin, o desconocida u olvidada. No se puede comprender plenamente el Capital y particularmente su capítulo primero sin estudiar antes a fondo y comprender toda la lógica de Hegel, puesto que es a la luz de esa lógica que el mismo Lenin escribió. Nosotros no consideramos en absoluto la teoría de Marx como algo acabado e inmutable. Estamos convencidos, por el contrario, que esta teoría no ha hecho sino colocar piedras angulares de la ciencia que los socialistas deben impulsar en todos los sentidos, siempre que no quieran quedar rezagados en la vida.
Creemos que para los socialistas rusos, es particularmente necesario impulsar independientemente la teoría de Marx, porque esa teoría da solamente los principios directivos generales que se aplican en particular a Inglaterra, de un modo distinto que a Francia de un modo distinto que a Alemania de un modo distinto que a Rusia. A lo cual los repetidores de un marxismo incompletamente aprendido y defectuosamente trasplantado a nuestros países podrían agregar la advertencia en Engels acerca de la peligrosa aplicación de las leyes de la economía inglesa a la Tierra del Fuego, y a los países que forman parte del continente en que ella está, o que contienen en sus áreas regiones de condiciones sociales semejantes, tan pertinentemente formulada en el Anti-Düring y que ha sido recogida en el prólogo de la primera edición de este trabajo. Empero, a las intencionadas referencias que de él suelen hacer con notoria desaprensión escritores y comentaristas áulicos o comprometidos, empeñados en demostrar que el aprismo fue marxista y ya no lo es, importa responder con los planteamientos filosóficos que sustentan la doctrina aprista, de los cuales vale decir uno de los que aparecieron hace ya 35 años. El aprismo arranca filosóficamente del determinismo histórico de Marx y de la dialéctica hegeliana adoptada por él para su concepción del mundo. Inspirándose en el principio de Hegel, dialéctica es la fuerza irresistible ante la cual nada se mantiene firme en las cosas, es la progresiva determinación inherente al pensamiento mismo y el resultado y negación de este, Logik, y en la definición más específica de Engels. La dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y evolución de la sociedad humana y el pensamiento. Anti-Düring, el aprismo fundamenta sus normas de metodización filosófica en el enunciado dialéctico de la negación de la negación. Reconoce, así, el principio universal del eterno movimiento, cambio y devenir, avisorado por Heráclito y cada día mejor comprobado por los progresos de la ciencia, como un proceso constante de contradicciones, negaciones y continuidad, pero reconoce también en el marxismo una escuela filosófica sujeta a la misma ley por ella descubierta y perfeccionada. En efecto, quien adopte el marxismo como norma filosófica no puede admitir, sin embargo, sus conclusiones doctrinarias como dogmas inflexibles, porque, o el marxismo es dogma yerto, inerte, cual un ídolo, o es devenir vivo y móvil y, en este caso, queda también sujeto a la ley de la negación de la negación. Desde este punto de vista no es el determinismo histórico una regla que se impone a todas las latitudes. Menos todavía, habremos de aseverar al proseguir el argumento, habida cuenta de nuestra latitud latino-indoamericana. Desde ella el aprismo ha considerado su doctrina como una negación dialéctica del determinismo marxista, congelado y estanco por la desviación dogmática del revisionismo de sus epígonos soviéticos, al aplicar a nuestra historia los innovadores principios científicos y las proyecciones filosóficas de la relatividad de Einstein, que tan sustancial y decisoriamente han revolucionado la noción newtoniana de espacio y de tiempo. 81. De aquí que tanto signifique para el íntegro e imparcial conocimiento de la doctrina aprista poner en mientes que, si aceptamos que Europa y América están muy lejos de ser idénticas, por su geografía, por su historia y por sus presentes condiciones económicas y sociales, es imperativo reconocer que la aplicación global o simplista a nuestro medio de doctrinas y normas de interpretación europea debe estar sujeta a profundas modificaciones. He aquí el sentido, la dirección, el contenido doctrinario del APRA dentro de la línea dialéctica del marxismo interpreta la realidad indoamericana. En lo que la interpretación de una realidad nueva, característica, complicada como lo es la nuestra, tenga que negar o modificar los preceptos que se creyeron universales y eternos, se cumplirá la ley de las contradicciones del devenir, la continuidad condicionada por la negación. No es intempestivo recordar aquí que ni Marx ni Engels llegaron a interpretar clasistamente la revolución de la independencia indoamericana, sus proyecciones económico-sociales y menos aún a calibrar la dimensión histórica de sus cimeros protagonistas. Conocido es el juicio de Marx sobre Bolívar, de quien osadamente escribió que es enojoso ver cómo a ese cobarde, vil y miserable canalla lo glorifican como a Napoleón I.
Por otra parte, Engels, al polemizar con su coetáneo adversario ideológico, el anarquista ruso Mikhail Bakunin, quien se había adelantado a calificar acertadamente la contienda, ya de tipo imperialista, de Estados Unidos y México de 1848 como una guerra de conquista, le refuta en el Neue Rheinische Zeitung, del 15 de febrero de 1849, definiéndola como una lucha en interés de la civilización. Y añade: ¿acaso es una desdicha que la magnífica California haya sido arrancada a los holgazanes mexicanos que no sabían qué hacer con ella? La independencia de algunos españoles de California y Texas sufrirá quizá la justicia y otros principios morales pueden ser enfrentados aquí y allá, pero ¿qué significa todo esto ante tantos otros hechos de este tipo en la historia universal? Todas esas pequeñas naciones impotentes deben estar reconocidas en suma. A quienes siguiendo las necesidades históricas las agregan a un gran imperio, permitiéndoles así participar en un desarrollo histórico al cual, abandonadas a sí mismas, habrían permanecido completamente ajenas. Es evidente que ese resultado no podría ser obtenido sin aplastar algunas dulces florecillas. Sin violencia no se puede llevar nada a buen fin en la historia. Y en la Deutsche Brüsseler Zeitung, en un artículo publicado bajo el epígrafe de los movimientos de 1847, el propio Friedrich Engels suscribió, el 23 de enero de 1848, este literal comentario sobre la misma guerra invasora de Estados Unidos contra México. En América hemos sido espectadores de la conquista de México y nos hemos alegrado por ella. Es un progreso que un país que hasta ahora se ocupa exclusivamente de sí mismo, desgarrado por eternas guerras civiles y retraído a todo desarrollo, un país que a lo sumo habría de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, un país tal, se vea lanzado por la violencia al desarrollo histórico. Es en el interés de su propio desarrollo que estará colocado en el futuro bajo la tutoría de Estados Unidos. Es en el interés de toda América que Estados Unidos, gracias a la conquista de California, logre el dominio del Océano Pacífico. Este tipo de literatura revolucionaria europea sobre problemas interamericanos podría servir de prólogo a la copiosa que más tarde preconizó la expansión imperialista yanqui en nuestro continente, cuando, según el escritor norteamericano Arthur Whitaker, una más ambiciosa y dinámica política exterior en Estados Unidos iba a alcanzar pleno desarrollo, bajo la dirección de hombres como Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge, Alfred Thayer Mahan y Albert Shaw. Ella ha sido también descrita por el profesor norteamericano Samuel Goldman, de la Universidad de Columbia, en un artículo muy divulgado, en su época, de la revista The Atlantic Monthly, de julio de 1924, del cual aparece una expresiva cita más adelante, infra, de la presente edición. O en las textuales y muy dicientes palabras del subsecretario de Estado, Sumner Welles, vertidas en un discurso pronunciado en Nueva York el 14 de abril de 1943, ya reproducidas en otros libros míos, que no contradicen, sino antes bien confirman, los aventurados conceptos de Engels citados sub supra, acerca de cómo nuestras pequeñas naciones deben estar agradecidas, en suma, a quienes siguiendo las necesidades históricas las agregan a un gran imperio. Nuestra infantería de marina de montaña montaba guardia en territorio de uno de nuestros vecinos. En otros países, aunque la infantería de marina había sido retirada, asesores financieros investidos de facultades dictatoriales todavía dominaban. En otros grupos de países una perpetua espada de Damocles pendía sobre la cabeza de sus pueblos a causa de las posibilidades de intervención de Estados Unidos en sus asuntos internos, para mantener el orden. Como consecuencia de esto, muchas repúblicas americanas no estaban en condiciones de ser llamadas soberanas porque su soberanía era susceptible de ser violada a voluntad por Estados Unidos. Contra ese imperialismo agresivo así descrito por un prominente norteamericano, y oponiéndole afirmativamente el programa integracionista de la Unión Económica y Política de nuestras 20 repúblicas, para resguardo y defensa de su desarrollo y común soberanía, se fundó, con el APRA, un movimiento popular independiente de toda dirección extracontinental. A lo largo del acontecer en los años transcurridos desde la enunciación de su programa originario, él mismo ha ido enfrentando nuevos hechos históricos, a tiempo que ha transpuesto los umbrales de la edad atómica.
Iniciada está en su acción bélica, con el trágico desenlace de la Segunda Guerra Mundial en Japón, ella ha demarcado una nueva y más anchurosa distancia entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Ha registrado, asimismo, una mudanza esencial en el sistema de relaciones competitivas entre las opulentas potencias poseedoras de la nueva portentosa energía, las cuales confrontan asimismo una alternativa hasta ahora por ellas desconocida. O la guerra con las revolucionadas armas termonucleares de impredecible capacidad destructiva, o la utilización de sus ingentes poderes alcanzados por los maravillosos avances de la ciencia y de la tecnología, en beneficio de la paz universal, y especialmente de los pueblos de desarrollo retardado. Todo hace pensar que, si el justo temor a las incalculables proyecciones de una conflagración atómica se impone a la razón de los dirigentes políticos de las potencias imperialistas del mundo de hoy, particularmente en Estados Unidos y en Unión Soviética, el principio marxista de la violencia partera de la historia será negado y superado por una concepción y praxis superiores normativas de las relaciones humanas. Esas relaciones en un mundo de coexistencia pacífica y democrática cooperación tendrían que regirse necesariamente por nuevas exigencias. La primera de las cuales habría de ser, con la abolición de los imperialismos opresores, la organización equilibrada de los grandes grupos regionales o continentales de pueblos afines, en mercados comunes y confederaciones o anfictionías interdependientes, que estabilicen equilibradas relaciones entre las áreas zonales desarrolladas y subdesarrolladas. Planteamiento valedero de este libro es el que condiciona la emigración de capitales, característica del imperialismo, como un fenómeno económico que ecuaciona la inevitable necesidad de exportarlos hacia los países a donde van a invertirse con la que estos tienen de recibirlos. Planteamiento del cual se deduce la importancia de establecer un nuevo sistema de relaciones verdaderamente equitativas basado en aquellas crecientes necesidades recíprocas. Mas, si se traslada esta imagen a la más resaltante de las interrelaciones contemporáneas, que impone el enfrentamiento del mundo desarrollado y rico con el que aún viven el rezago y la carencia de sus primarias etapas de crecimiento, cabe presentarla a la luz de un nuevo postulado. La emancipación económico-social de los países subdesarrollados es tanto una perentoria exigencia de estos, como lo será para los que viven en la abundancia de su cabal desarrollo, si hemos de llegar a una subsistente y libre coexistencia internacional socioeconómica de paz y justicia auténticas. No solo porque ni una ni otra serán hacederas en una humanidad antagonizada y descompuesta en pueblos ricos y pobres, violentamente desnivelados en sus avances culturales, fuertes los unos y débiles los otros, sino, también, porque los que tan lejos han adelantado en las conquistas y logros de la civilización y el bienestar, forman una minoría. Y como tal tendrían que sobrellevar, tarde o temprano, la aumentante obligación de subvenir la escasez y penuria de una parte mayoritaria de la población mundial en constante y veloz elevación demográfica, cuya miseria y estagnación llevan implícitas una dramática disyuntiva que los ha de obligar a una decisión histórica. O ayudar organizadamente a su liberación desarrollista a los pueblos que cada vez en mayor número la necesitan, o someterlos a la sujeción de un neocolonialismo. Y contra cualesquier política imperialista, ya sea la que Hobson analizó por primera vez en su obra magistral, o lo que ahora se describe como social imperialismo, los pueblos insuficientemente desarrollados deben organizar y fortalecer su defensa económica y política. La integración regional de los países hoy atrasados. La unión que posibilitará su resistencia dinámica y coherente, habrá de movilizar su impulso liberador. Para Indoamérica este inicial postulado programático integracionista del APRA mantiene su pleno vigor germinal de punto de partida, de nuestra indeclinable pugna social para alcanzar su emancipación del imperialismo sin distinción de procedencia. La contraposición cada vez más notoria entre los países desarrollados y los subdesarrollados patentiza, como condición ineludible, para la cabal independencia de estos, la deficiente ayuda técnica y económica procedente de aquellos. Este inevitable requisito para nuestro despegue transformador de las estructuras tradicionales y remisas, que tipifican su obsoleto y llagado rezago, puede epitomarse en la reiteración de una tesis aprista de objetiva validez contemporánea inferida de su ideario. Ningún país subdesarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países desarrollados. Es a partir de este postulado que el aprismo sustenta la vigencia de su doctrina.
No por aún incumplida en sus cabales alcances teóricos, menos realista y positiva en su factibilidad práctica. Antiimperialismo, desfeudalización, unidad continental, integración y desarrollo son las cuatro condiciones interdependientes del surgimiento de una Indoamérica poderosa, soberana, libre y justa, fundamentada en la democracia social de pan y libertad, que es el designio histórico de toda verdadera revolución. Vitarte, 22 de febrero de 1970. Víctor Raúl Haya de la Torre.